El sacrificio puso fin a cada una de las profecías que apuntaban a él. Comenzando por Génesis 3:15, donde se anuncia que Satanás le heriría en el calcañar, y ciertamente él fue herido, pero que él, Jesús, le heriría en la cabeza. Y cuando Cristo dijo consumado es, el golpe en la cabeza de Satanás y su reino fue mortal. Porque en la cruz Cristo desarmó los poderes de las tinieblas. Escucha cómo Colosenses lo dice en 3:15. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. A partir de Tetelestai, Satanás es un enemigo desarmado, debilitado, desautorizado sobre nosotros. Es inconcebible que un hijo de Dios pueda permanecer atemorizado por el poder de las tinieblas cuando ya él ha sido derrotado, la victoria proclamada y Cristo está por nosotros y no contra nosotros. El Hijo de Dios, dice Juan en su primera carta 3:8, vino para destruir las obras del diablo. Cuando Cristo dijo, consumado es, empezó una destrucción masiva y a gran escala de los poderes de las tinieblas. Una o dos cosas más terminaron. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, hasta ese momento Satanás podía acusar a los hombres de su pecado. Si tú lees el libro de Zacarías en el capítulo 3, está Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, de ser un hombre de ropa sucia para referirse a sus pecados. Y tú ves en esa visión como el ángel de Jehová, Jesús, se levanta para defender al sumo sacerdote. Cuando Cristo paga la deuda en la cruz, literalmente le quitó a Satanás el poder de acusación. Eso es lo que su nombre significa, el gran acusador. Romanos 1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No me puede acusar de mi pecado. Soy libre de condenación. No hay argumento que se levante contra mí. Consumado es. Cristo no pagó una fianza para que me dejaran libre hasta que me llevaran a la corte y ver si yo era inocente o no. Él pagó mi deuda para que yo permaneciera completamente libre por el resto de la eternidad. 3 días después, Él resucita. Y el día de su resurrección, Cristo le quitó a Satanás, de acuerdo a la revelación bíblica, el poder de la muerte que estaba en sus manos y contra nosotros. Escucha como Hebreos lo dice en 2, 14 y 15. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente simplemente porque es mucho más fácil de entender a primera lectura. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. En otras palabras, ya que nosotros somos humanos y alguien tenía que pagar por nosotros, tenía que ser otro ser humano que pudiera pagar. Y Cristo se hizo entonces como nosotros. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte, escucha, podría quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. ¿Escuchaste? Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte, esclavizados, atemorizados de la muerte, el Satanás usando el poder de la muerte sobre nosotros. Pero cuando Cristo dijo, Tetelestai, consumado es, en la cruz Él me justificó. Él no me hizo justificable, potencialmente justificable, Él me justificó. Lo único que estaba por verse era el día cuando yo pusiera mi fe en Él para que mi justificación se hiciera activa, real. Es esa realidad lo que hace que el apóstol Pablo grite a todo pulmón en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
tu poder sobre la muerte ha sido completamente destrozado porque la resurrección de Cristo apunta y asegura mi resurrección. Cuando Cristo dijo tetelestai, Él terminó el pacto de la ley. Hebreos 8:13, el nuevo pacto en su sangre hizo obsoleto el pacto anterior. De manera que los decretos de la ley en contra nuestra, justos todos, porque no la podíamos cumplir, quedaron inactivados. Escucha como Colosenses 2, 13 y 14 lo explica. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, escucha ahora, habiendo cancelado el documento de deuda, esa es la ley, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cristo tomó la ley, la dobló como si fuera un pedazo de papel, es una ilustración, la clavó en la cruz y dijo, esto ha quedado atrás, de ahora en adelante es el nuevo pacto en mi sangre por medio de la gracia. De manera que tetelestai no fue simplemente un final, fue un comienzo. El comienzo del nuevo pacto en su sangre, una vez Él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y Él lo clavó en la cruz. Cuando Cristo dijo tetelestai, estaba proclamando el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento, estaba proclamando el cumplimiento de las profecías acerca de Él en el Antiguo Testamento, estaba desarmando los poderes de las tinieblas, estaba quitándole el poder de acusación a Satanás sobre nosotros por mi pecado, estaba desarmando a Satanás del poder de la muerte que estaba en sus manos, y ese día también puso fin al pacto de la ley. Fue un gran finale, pero fue un gran comienzo. La pregunta que algunos han hecho: ¿y por qué la cruz fue necesaria? ¿Por qué la cruz y de esa manera fue necesaria? Yo quiero decirte que la cruz de Cristo fue necesaria en primer lugar porque la caída de Adán sumergió a la raza humana en una perdición y depravación radical, y una depravación radical requiere una redención igualmente radical. La cruz me ayuda a entender la gravedad de mi pecado. Cuando yo veo el castigo impuesto, la severidad del castigo impuesto, que prácticamente fue un infierno en la cruz, sobre un hombre justo, santo, Dios encarnado, desnudado, traspasado, escupido, burlado, delante de la humanidad, y yo entiendo que eso es lo que yo merecía, yo comienzo a entender la gravedad de mi transgresión. El predicador que deja fuera la cruz ofende la santidad de Dios. La cruz de Cristo fue necesaria porque había una deuda real, moral, contra Dios. La deuda era inmensa. En una acción, en un solo día, un solo hombre deshizo lo que a Dios le tomó 6 días construir. ¿Te imaginas eso? La deuda era inmensa, como bien dice R.C. Sproul. La traición de Adán contra Dios fue una traición cósmica, porque cuando Adán cayó, con él cayó el universo entero. El universo hoy envejece, el universo hoy pierde energía, todo eso es fruto de la caída. ¿Te imaginas que una sola persona puede caer de tal manera que la creación entera queda afectada? Y cuando yo entiendo que el segundo Adán vino y pagó en la cruz lo que a mí me tocaba pagar, mi sentido de gratitud debe aumentar de manera exponencial, y por tanto el pastor que deja fuera la cruz no tiene sentido de gratitud por la obra de Cristo, ni le enseña a su congregación el sentido de gratitud por lo que Cristo hizo por él.
En tercer lugar, la cruz fue necesaria para propiciar la ira de Dios. Dios estaba airado con el hombre. Dios estaba airado contra el pecado del hombre. La justicia de Dios requería, demandaba que algo se hiciera por la violación que el hombre había cometido. Y cuando Cristo va a la cruz y derrama su sangre, la palabra nos enseña que la ira de Dios fue aplacada. Y se inicia una relación con Dios vía un pacto en su sangre por medio de gracia. El predicador que deja fuera la cruz esconde la gracia de Dios. La cruz fue necesaria porque en la cruz, como en ningún otro lugar, Dios muestra el amor suyo por nosotros. Dios muestra que verdaderamente tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y lo clavó en una cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El predicador que deja fuera la cruz no aprecia el amor de Dios, ni por Él ni por los suyos. La cruz fue necesaria porque la cruz es la que me enseña el peso de la justicia de Dios. Lo que aplasta a Cristo en la cruz es el peso de la justicia de Dios. Lo que desespera a Cristo en la cruz cuando Él dice, Elí, Elí, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el peso de la justicia de Dios. El predicador que deja fuera la cruz esconde la justicia de Dios. Y yo necesito conocer el tamaño y el peso, la dimensión y la magnitud de la justicia de Dios para conocer el tamaño, el peso, la magnitud de mi transgresión. La cruz fue necesaria porque en la cruz Dios hizo que Dios cargara con nuestra culpa. La causa número 1 en todos los estudios realizados de por qué la gente va a psicólogos y psiquiatras es culpa. Y con todos los avances de la psicología moderna, nadie ha podido remover la culpa de aquellos que van a consejería. Ellos lidian con ella de alguna manera. Pero ¿de qué forma tú lidias con tu culpa cuando tú descubres ahora que realmente el feto que tenías en tu vientre hace 5 años atrás, cuando no conocía a Dios, realmente era una vida, y ahora que conoces a Dios, o aún antes de conocerlo, porque tienes una conciencia que Dios despierta, tiene la imagen de Dios que te despierta a ti en ocasiones. ¿Cómo tú lidias con la culpa de una vida que tú asesinaste y que no puede traer de regreso a esta vida? ¿Cómo tú lidias con la culpa de una familia que tú destruiste? Un matrimonio, unos hijos. ¿Cómo tú lidias como padres cuando miras hacia atrás y descubres que tus hijos son lo que son o están como están por el mal ejemplo que le diste, por la educación que no le proveíste, por la presencia que no estaba ahí? ¿Cómo tú lidias con esa culpa? ¿Cómo tú lidias con la culpa cuando tú entiendes que tú fuiste el culpable del suicidio de tu hijo? La única respuesta a cada una de esas situaciones es la cruz de Cristo. Es en la cruz de Cristo donde tú puedes venir, expresar tu dolor, expresar tu culpa y oír a Cristo decir, por esa culpa, por esa transgresión que yo conocía antes de cometerla, yo fui a la cruz y yo pagué tu deuda. Tetelestai, consumado es. Puedes encontrar perdón en mí y puedes encontrar descarga de tu culpa. Vete en paz. Eso hizo Cristo en la cruz el día que Él dijo, consumado es. El predicador que deja fuera la cruz deja a su congregación cargada de culpa. Y Cristo no fue a la cruz para dejarte cargado. La cruz pone de manifiesto su sabiduría, su gracia, su amor, su justicia, su ley, mejor que en cualquier otro lugar.
Por eso es cuando Pablo va a Corinto, le dice, yo no vine a predicar milagros, los judíos quieren milagros, los gentiles quieren, los griegos quieren sabiduría. Yo no vine a predicar ni sabiduría ni milagros, yo vine a predicar a Cristo y a este crucificado. Yo vine a predicar la salvación del mundo, yo vine a predicar el fin de la culpa de todo pecador, yo vine a predicar el pago final completo de cada pecado pasado, presente y futuro de los elegidos de Dios. ¿Te imaginas el privilegio que eso es? Saber que tus pecados del pasado, los del presente y los del futuro han sido pagos en la cruz. Porque el gusano fue aplastado y su sangre fue derramada. Y cuando su sangre fue derramada, yo fui cubierto y yo fui teñido de sangre. Y cuando su sangre me tiñó, mis pecados fueron emblanquecidos. Si predicamos y dejamos fuera la cruz, deshonramos al Hijo y ofendemos al Padre. Si dejamos fuera la cruz, ofendemos al Hijo, o deshonramos al Hijo y ofendemos al Padre. Pensar que Cristo fue a la cruz en las condiciones que fue, que murió en las condiciones que murió, que se entregó de la manera que se entregó, que proclamó que Él ya le había completado absolutamente todo y lo hizo con una palabra que tanto los siervos, los artistas, los comerciantes, todo el mundo podía entender, que implicaba terminado ha sido el trabajo. Pensar ahora que nosotros pudiéramos obtener salvación por alguna otra forma, perdón de pecado de alguna otra manera, que necesitáramos algún otro sacerdote para decirme te absolvo, pensar eso es ofender a Dios mismo y ofender la cruz y ofender a Cristo. Porque es proclamar tu sacrificio es insuficiente. Es decir, no fue tetelestai, solamente pagaste un avance. Yo tengo que seguir haciendo abonos a la deuda. Cuando Cristo proclamó que la deuda había quedado cancelada. Y tiene sentido que si Dios muere por ti, que la deuda que tú tengas contra Él queda cancelada. Por eso la palabra de Dios nos afirma que si alguien nos acusa, abogado tenemos frente al Padre. Es como si te pararas frente al Padre y alguien tuviera la ley en la mano y diría, Miguel Núñez, culpable de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, condenado, y que de repente el Hijo de Dios se levante y diga, Padre, yo morí por él, yo cancelé su deuda. Yo clavé la ley que pesaba contra él, contra todos sus decretos en la cruz. Él es libre, Él es uno de los nuestros. Y oír al Padre decir, bienvenido al reino de los cielos. ¿Te imaginas lo que implica tener? Jesús es el juez, pero Jesús es mi abogado defensor. ¿Te imaginas entrar a una corte donde el juez y tu abogado defensor son la misma persona? ¿Cuál es el chance de que salgas condenado si la persona que te puede enjuiciar es la persona que está ahí para defenderte? Y lo único que te defiende es el sacrificio de Cristo recibido por fe de parte tuya. Porque si comienzas a mencionar tus buenas obras y número de oraciones y visitas a la iglesia como posibilidad de perdón de pecados, eso mismo que pronuncias te condena. Porque estarías diciendo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente y el mío puede completar lo que el suyo no pudo. ¿Te imaginas la ofensa, la afrenta que eso sería? Esa es la razón por la que yo entendí que sería apropiado en estos 500 años de la Reforma Protestante volver al momento cuando Cristo dijo, consumado es, porque esa frase es el origen de la controversia que se originó cuando Lutero clavó sus 95 tesis. Si esa frase no hubiese estado en el registro bíblico, Lutero no hubiese tenido base para clavar sus tesis. Lutero lo puede hacer porque entendió la cruz, entendió el pago final, completo, absoluto por nuestros pecados. Y entendió lo ofensivo que era contra Dios poder ofrecer algo que no fuera a su Hijo mismo para la libertad nuestra.
Ahora lo entiendes mejor. Ahora entiendes Tetelestai de una mejor manera. Quizás viniste aquí sin entenderlo tan bien. O quizás viniste aquí sin entenderlo en lo más mínimo, porque quizás no entendía bien exactamente cómo Dios ofrece salvación al hombre. Pero es muy posible que Dios te trajo aquí. Él es quien convoca, Él es quien trae, para que tú pudieras oír acerca de su plan de salvación. O quizás eres creyente, pero tienes pecados del pasado. Todos hemos estado ahí. Pecados del pasado que te cargan, que todavía Satanás quisiera usar para hacerte sentir culpable. Pero hoy la palabra nos recuerda que Cristo le quitó el poder de acusación a Satanás, justamente porque Él pagó por aquello que Satanás quiere usar para acusarme, pero que está pago. Quizás está aquí y Dios quería que tú escucharas de manera clara que el lugar donde tú puedes depositar tu culpa es la cruz. Y te puedes levantar de allí libre de condenación, que no hay argumento. Y que tú puedas entender que cuando Dios hace algo, lo hace completamente.